Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, me da mucho gusto saludarlo. A nombre de Juan Carlos Barajas, soy Rubén Mendoza, esto es En Línea. Hay información interesante que hay que compartir con usted. Nos acompaña esta tarde nos acompaña el doctor Carlos Serbe, que justamente pues vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con una cuestión saludable y que por supuesto pues para mejorar también los hábitos en cuestión pues de eso, ¿no? De la salud de las personas que nos ven. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a platicar de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias Rubén, a ti y a tu auditorio. Y sí, importantísimo tema que hay que abordar, que es muy desconocido, todavía menos que antes, pero todavía hay mucha mala información y mucha gente desconoce de lo que vamos a hablar. Gracias, doctor. Justamente para eso lo hemos invitado, para aclarar muchas dudas y para ver específicamente cómo nos ayuda esta cirugía y a qué tipo de personas. Pero si le parece, para ir de lo general a lo particular, platíquenos de qué se trata la cirugía bariátrica, de qué estamos hablando. Claro, la cirugía bariátrica son cirugías diseñadas, son cirugías en donde vamos a modificar el aparato gastrointestinal. Cuando estas cirugías se inventaron, fueron diseñadas para otras cosas, para pacientes con cáncer y algunas otras enfermedades en donde se tenía que cortar el estómago, alguna parte del intestino. Y lo que empezaron a ver es que gente que aparte tenía obesidad bajaba de peso. Y no nada más eso, gente que tenía obesidad y enfermedades como diabetes, hipertensión, se mejoraban con la pérdida de peso. Y a alguien se le ocurrió hace ya mucho tiempo, ¿por qué no hacerlo en pacientes con obesidad? Modificar su tracto gastrointestinal para bajarlos de peso y con esto ayudar a muchas otras enfermedades. Entonces, ese es el primer detalle importante y clave, ya que mucha gente desconoce exactamente a qué nos referimos con cirugía bariátrica o cirugía de obesidad. Mucha gente considera que son procedimientos estéticos, ya que los resultados son tan impresionantes a veces, pérdidas de 40, 50, 80 kilos. Claro, hay un resultado estético, pero el final, lo último que queremos al final del camino es la mejora del estado de salud de los pacientes. Claro. Previo a la entrevista me decía, doctor, que no es lo mismo una persona que tiene sobrepeso a una persona que tiene obesidad. Esta cirugía está enfocada para la gente que tiene obesidad. Así es. Siempre después de la pregunta de qué es una cirugía bariátrica, es, bueno, ¿a quién, no? ¿A quién se la podemos ofrecer? Mucha gente tiene la concepción de que si uno pesa más de 100 kilos, pues ya estamos mal, ¿no? Las 3 cifras, eso ya es algo muy fatal. Pero vamos a poner un ejemplo. Alguien que pesa 100 kilos, pero mide 1,90, no es lo mismo que alguien que pesa esos mismos 100 kilos, pero mide 1,55, ¿no? Así es. Entonces, no estamos hablando de la misma distribución de grasa y por eso existe el índice de masa corporal, que es una fórmula matemática que se calcula con el peso y la talla y nos arroja un número. Este número nos cataloga desde desnutrición, peso normal, sobrepeso, y de ahí empezamos con los grados de obesidad grado 1, 2 y 3. Entonces, ¿quiénes son candidatos a estas cirugías? De entrada, pacientes que tienen grados de obesidad de 2 a 3 o más. ¿Y esto cuánto es? Mucha gente dice, ¿y eso cuánto es en kilos? Normalmente, si pudiéramos hablar en kilos, casi es la gente que le sobran 30 kilos de lo que debería pesar por su estatura, pudiera ser que ya sean candidatos. Pero lo correcto es en índice de masa corporal. Índice de masa corporal arriba de 35, así. Esos pacientes ya son candidatos a cirugía. Y más aún si ya tienen alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, colesterol y algunas otras. Claro. Ahora, doctor, por ejemplo, usted nos da las características de los pacientes. ¿En edades también se puede aplicar este tipo de cirugía en menores de edad, por ejemplo? Claro. Las normas, el organismo que nos rige a los mexicanos en cuanto a salud es la norma oficial mexicana, que se basa en normas internacionales y todo lo que hay en el mundo. Entonces, hoy por hoy sigue estando limitada esta cirugía por normatividad, pacientes de 18 a 60 o 65 años. Claro que los que nos dedicamos a la parte de investigación en salud, sabemos que estas cirugías también son benéficas en pacientes menores de esa edad, pero todavía no estamos en ese proceso para poder, vamos a decirlo legalmente y amparados por la ley de salud, operar mayores de 18
18, pero claro, imagínate pacientes que tienen 16 años, que pesan 130 kilos. Así es. Se van a ver beneficiados muy tempranamente en su edad, pero al ser menores de edad y los papás influyen, es un poco controversial, pero existe la evidencia, claro que existe. Esperemos que en algunos años esto cambie y poder atender un poco antes a estos pacientes, ¿no? Claro. Ahora, doctor, si bien es cierto, pues nuestro país se está aplicando este tipo de cirugía en comparación con otros países del mundo, ¿cómo está México en esta cuestión? Como México, vamos primero a localizarnos territorialmente en Latinoamérica. México está en el top 3 o top 4 de países que más cirugía bariátrica se realiza. Estamos juntos. El que más realiza es Brasil y Colombia, deben ser los países, porque la ley de salud general hace que los pacientes se puedan operar en los hospitales públicos y que fuera de ahí también las aseguradoras privadas puedan pagar estas cirugías. Entonces la apertura es infinita. De ahí países como Argentina y nosotros somos países que seguimos en número de cirugías, pero aún así no hay números fijos en México, pero te voy a dar un panorama global. En Estados Unidos, donde más se realizan estas cirugías, se dice que se está atendiendo a menos del 1% de la gente que sería candidata a este tipo de cirugías. Estamos hablando de un país de primer mundo, entonces por ahí nos podemos dar un poco la idea que en México, bueno, vamos muy rezagados, pero esto ha ido cambiando. Estas políticas de salud que apoyan las cirugías bariátricas en medios públicos han ido desarrollándose, ya hay más hospitales que lo podemos ofrecer, pero estamos todavía empezando, ¿no? La cosa es empezar bien. Claro. Ahora, doctor, pues la gente, quiero suponer que los pacientes cuando se acercan a ustedes como especialistas, pues como cualquier cirugía causa cierto temor, por así decirlo. No es una cosa fácil, al final de cuentas es una cirugía. ¿Hay riesgos? Sí, sí hay riesgos. De hecho, este tipo de cirugías que tiene mucho tiempo que se hacen, te estoy hablando de la década de los 80s. Claro, ahora la hacemos de forma laparoscopía, con 5 pequeños agujeros y metemos la cámara, y cirugía de mínima invasión, a la gente no le duele y tiene ciertas características que hace que sea mucho mejor y menos probabilidad de complicaciones. Pero ¿qué pasa? Obviamente hay gente que no está preparada para hacer este tipo de cirugías y es cuando empiezan los problemas, y sí puede haber muchas complicaciones que pueden ser catastróficas, sobre todo cuando alguien cae en manos, como en cualquier cosa en salud, ¿no? Pero cuando alguien cae en manos de gente que no está preparada para hacer este tipo de cirugías, que no está afiliada a los colegios pertinentes, a las asociaciones, a diferentes organismos que nos avalan como cirujanos generales, gastrointestinales y bariatras sobre todo, ¿no? Toca usted un tema muy importante, que es la cuestión de la seguridad. ¿Cómo puede darse cuenta un paciente de que está acudiendo con el médico debidamente registrado, que no va a correr riesgos pues en su salud? Sí, digo, es importantísimo, aparte de la cirugía, este tipo de cirugías, existe la forma, tenemos, gracias a internet, tenemos un acceso muchísimo mayor a la información. Ya no es tanto como antes, que lo que decía el doctor es lo que se hacía. Ahora uno puede ir a buscar en internet, hay que saber buscar también. Entonces, de entrada, ver si es un médico formado, es muy fácil, uno puede buscar cédulas profesionales en internet, y de ahí empezar a buscar qué asociación avala la especialidad que me está ofreciendo este cirujano. Lo vemos mucho en cirugía plástica, que se asemeja un poco a lo que hacemos nosotros en cuanto a hay mucha gente, mucho charlatán y mucha medicina no autorizada. Entonces está la Asociación Mexicana de Cirugía General, la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, y nosotros tenemos nuestro propio colegio, que es el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, que estamos asociados y da el aval. Ellos damos el aval de quién debería y quién no debería, o a qué médico acercarse para este tipo de cirugías. Obviamente el internet es la llave a todo esto, ¿no? La información está ahí. En cuestiones, doctor, bueno, esto quizá quiero suponer que es una cuestión del sector privado. ¿En el sector público también se pueden aplicar este tipo de cirugías? Claro, hay que acercarnos también a nuestro sistema de salud. El sistema de salud mexicano es diverso. Hay programas de salud
exitosos. Tengo la fortuna de liderar uno de ellos del gobierno del Distrito Federal, en donde tenemos en dos hospitales ofrecemos este tipo de cirugías completamente gratuitas, en el Hospital General de Tláhuac y en el Hospital Rubén Leñero, y son iniciativas del gobierno local de la Ciudad de México. Las entidades federativas y en los institutos también hay clínicas donde se está haciendo esto. Son cirugías costosas de forma privada, pero también de forma pública. Entonces, lo que intentamos es escoger a los mejores pacientes que sabemos que van a cuidar su cirugía, que saben a lo que los estamos sometiendo o ellos están sometiendo, y no operar por operar a alguien que tal vez no aprovecharía este tipo de cirugías. Pero respondiéndote, sí hay programas públicos, hay unos que empiezan apenas. Nos gustaría poder operar a todos los pacientes posibles. Vamos a decir, en México hay 70% de obesidad y sobrepeso. Así es. Entonces 30% pudieran ser candidatos. 3 de cada 10 mexicanos que vemos en el metro pudieran ser candidatos a esta cirugía. Son cifras alarmantes, ¿no? No hay sistema de salud en el mundo que pueda con esta carga, ¿no? Claro. Doctor, cuando un médico también decide hacerle este tipo de cirugía bariátrica a algún paciente, ¿se necesitan estudios previos para poder realizar esta intervención? Claro, primero es importante conocer el estado basal del paciente. Es obvio que muchos pacientes tienen enfermedades de base. La pura obesidad es una enfermedad, pero asociado a algunas otras, normalmente diabetes, hipertensión, colesterol y estas cosas. Y se hace un examen basal. Si sus enfermedades están bajo control, médicamente es candidato a cirugía, ¿no? Aquí lo importante y en lo que radica el éxito de estos procedimientos es en la preparación del paciente, más que médicamente, psicológicamente y en cambio de hábitos. Esa es vamos a decir, la piedra angular de esto. De hecho, estos tratamientos no se hacen, no es solamente el cirujano el que hace las cosas. De hecho, nosotros somos una mera herramienta. Nutrición y psicología, claro, a veces es igual o puede ser hasta más importante que lo que nosotros hacemos con las manos, ¿no? Para preparar a los pacientes a lo que se van a someter, que es un cambio de vida radical. Es una cuestión, como usted dice, que no solamente la cirugía lo va a hacer, también los pacientes se tienen que someter a una dieta, a un cuidado pues más delicado de su alimentación para que no vuelvan a caer en el mismo problema, ¿verdad? Claro, la palabra clave aquí, o la frase es cambio de hábitos. La gente, imaginemos un paciente de 35 años de edad que tiene problema de obesidad desde que nació, es alguien que nunca se ha conocido delgado en la vida. No es lo mismo quien fue delgado y después subió de peso. Entonces, claro, imaginemos la concepción de un paciente que lo operamos y en el transcurso de los siguientes 9 meses, un año, va a bajar 70 kilos, va a bajar otra persona. Es alguien que nunca se ha conocido delgado, entonces los cambios que van a ver en su cuerpo, psicológicamente, médicamente, son impresionantes. Entonces hay que acompañarlos y qué mejor, y como debe ser, es desde antes de la cirugía. Mucha gente lo busca como salida rápida, ¿no? Porque ha batallado con dietas y cuánta cosa y los rebotes y esto. No es que sea la salida más rápida, sí es la más efectiva, pero también son sacrificios, son muchos sacrificios y tratamos de que los pacientes entiendan desde antes a lo que se van a someter para que este cambio sea más suave durante los siguientes meses y que nunca dejen de venir a sus citas con psicología y con nutrición, porque es la clave del éxito de esta cirugía. No nada más es operar a los pacientes. Claro. Estamos platicando con el doctor Carlos Serbeck, él es especialista en bariátrico y por supuesto también es cirujano gastrointestinal. Si le parece, hacemos una pausa, pero retomamos este tema para seguirle comentando sobre esta cuestión que le importa a usted, que tiene que ver con la salud. Volvemos.
línea seguimos platicando con el doctor Carlos Serbeck. Él pues nos está platicando justamente sobre la cirugía bariátrica que pues tiene, la cirugía que tiene que ver con esta cuestión de pues mejorar la vida de las personas que sufren este problema de obesidad. Doctor, para la gente que nos acaba de sintonizar, es importante saber que no todo está perdido, que la medicina ofrece este tipo de alternativas para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Sí, así es. Este tipo de cirugías para mucha gente siguen siendo desconocidas, pero hemos visto un avance en los últimos 5 años en cuanto a mayor información, mayor accesibilidad. Antes la gente lo consideraba una cirugía estética o creían que no funcionaba. Inclusive nuestros mismos colegas médicos no creían en este tipo de cirugías, ¿no? La ayuda está. El primer paso siempre va a ser el más difícil. Es que el paciente con obesidad acepte que está enfermo. Lo que más encontramos son pacientes jóvenes que dicen, yo tengo problemas de sobrepeso, pero yo estoy sano. O sea, es una concepción que desde el primer día les decimos, a ver, vamos a entrar en la misma sintonía. Es importante reconocer que la pura obesidad, aunque uno no tenga diabetes ni nada, es una enfermedad. Claro. Y de ahí el siguiente paso, como mucho, es aceptar que es momento de cambiar, porque un paciente con obesidad de entrada tiene 10 años menos de sobrevida que tú o que yo. Entonces es un impacto muy fuerte. Son cifras que a mucha gente no le gusta escuchar, pero es la forma en que nos gusta que los pacientes sepan realmente qué es lo que pasa, ¿no? Uno no tiene la cultura de planear, pero pues esa es la realidad. Está más que comprobado que su expectativa de vida es mucho menor. Claro. Y sí hay una salida. Doctor, antes de ir a la pausa, nos platicaba usted que no todo lo hace la cirugía, que los pacientes se tienen que someter a una cuestión de pues mejorar su alimentación y demás. ¿También influye en esto el ejercicio? Sí, el ejercicio es el coco de mucha gente. Ya también hay mucha gente toda la gente ya también está empezando a entrar en carreras y todo esto, pues hacemos lo mismo con nuestros pacientes. Siempre va a ser mejor un paciente que hace ejercicio, inclusive antes de la cirugía. Pedimos que no se esfuercen tanto porque puede ser contraproducente para sus articulaciones y todo, pero en cuanto empieza a bajar de peso el paciente, tiene que reincorporarse a una actividad física. No lo hacemos, no lo hacemos de golpe porque también no es fácil, pero es como una receta médica. Se hace un plan de trabajo con el médico del deporte o con el fisioterapeuta especialista y ellos van aumentando de poco a poco y va el ejercicio que va a la par con la baja de peso. Porque a veces los pacientes bajan, vamos a decir, 35 kilos, pero yo sabía que este tipo de paciente, él en especial, podía haber bajado 45 kilos después de un año. A veces esa diferencia final es el ejercicio. Siempre decimos, es la cereza del pastel en la que puede hacer esos kilitos extras últimos que quedan después de una cirugía, que bajen. Y claro, hay un impacto. Y más que bajen, que no regresen a tener algún peso. Es difícil que vuelvan a tener el peso que tenían antes, pero no es imposible. Sí, al final de cuentas todo es que la gente se acostumbre y que sepa llevar una calidad de vida mejor. Acercarse también a un nutriólogo, por ejemplo. Sí, totalmente. Aquí es el equipo mínimo indispensable para hacer este tipo de cirugías es cirugía, nutrición y psicología. Si es necesario otras especialidades se utilizan y van a acompañar al paciente antes de la cirugía, durante la cirugía, los días que está hospitalizado y de ahí mucha gente le decimos es un matrimonio entre cirujano y el equipo con los pacientes, ¿no? La idea es que son cirugías de por vida, ¿no? No tienen revés y qué mejor que estén contentos con su cirugía toda la vida. Estamos platicando sobre la cirugía bariátrica. Doctor, también yo quisiera preguntarle, ¿cuánto tiempo lleva esta intervención quirúrgica y cuántas personas son las que generalmente están en el quirófano? Claro, hay diferentes tipos de cirugías. Vamos a decir que las mayormente utilizadas o las avaladas a nivel mundial son 3, que es el bypass gástrico que le llamamos, o derivación gastroyeyunal. Ahorita te explicaré rápidamente qué es. La manga gástrica
o gastrectomía vertical en manga. Y por último, la banda gástrica. Son como las cirugías, sí, que más se realizan a nivel mundial. Cada una tiene cierto nivel de dificultad, cierto tiempo quirúrgico, pero vamos a hablar de la más utilizada o la que mejores resultados tiene, que es el bypass gástrico. Es una cirugía que dura alrededor de 1 hora y media, 2 horas. Se hace con una cámara, con instrumentos pequeños. Normalmente son un cirujano con 2 otros cirujanos que lo asisten, y los pacientes pasan 2 noches en el hospital nada más, a veces hasta 1 noche en el hospital. Y la pregunta clave es: ¿cuándo me puedo reincorporar a mi actividad laboral? Pues mucha gente se va caminando o en su mismo auto saliendo del hospital. La gente está sin problemas en 3-4 días listos para trabajar. Les pedimos que sea 1 semana, pero son cirugías que son mínimamente invasivas, entonces hace que la recuperación, como no hay heridas grandes, no hay dolor o es mínimo las molestias, y la posibilidad de infecciones son muchísimo más bajas. Entonces ha evolucionado esto. Antes eran pacientes que pasaban 2 semanas en el hospital y comían hasta después de 5 días, y una serie de cosas que ha evolucionado conforme la tecnología. Claro, ahora es más rápida la recuperación, como usted dice, ¿no, doctor? A mucha gente también le preocupa, por supuesto, el lado estético. Mencionaba que es una cirugía muy pequeña, en realidad la cicatriz es mínima. Así es, son 5, por lo general son 5 cicatrices muy pequeñas, de 1 centímetro o menos, como si alguien lo han operado de la vesícula, lo han quitado el apéndice. De esta forma es igual. Y ya que mencionas la parte estética, viene otra parte muy importante, porque imaginemos un paciente que pierde 50 kilos después de 1 año. La piel es un órgano que no regresa a su estado primario, por así decirlo. Entonces el exceso de piel se queda, y entonces los pacientes están muy contentos con la pérdida de grasa, pero ahora tengo pena por la piel que sobra, ¿no? Y eso es algo súper importante, porque si la cirugía bariátrica era algo, o es algo que no mucha gente conoce, pues ahora la cirugía estética después de la cirugía bariátrica menos. Entonces esto también estamos difundiendo. Mucha gente dice, bueno, ya, ¿para qué? No, claro, aumenta ya al bajar de peso la gente aumenta su autoestima. Es una realidad, lo vemos. Gente que está deprimida por algunas cuestiones, que gana seguridad al bajar de peso. Pero tal vez ese extra que es la piel que sobra, que también da pena estar en la playa, porque sí visualmente es un poco frustrante para los pacientes, también tienen ayuda. Buscamos que después de 1 año y medio de operados sean valorados por un cirujano plástico que sea especialista en pacientes que bajaron tanto de peso, para que les pueda ofrecer una ayuda y quitar estos excesos de piel. Entonces englobamos, es la parte final del tratamiento, englobamos todo el área de bariatría. Es decir, esta cirugía estética no se puede aplicar inmediatamente después de que se realiza la bariátrica, si hay que esperar un tiempo y ya después practicársela. Sí, así es. Tratamos que el paciente baje lo más que se pueda de peso, porque si se hace antes, el paciente podría seguir bajando de peso y se pierden los resultados de la cirugía reconstructiva. Y otra cosa muy importante, tenemos que asegurarnos que el paciente que ya perdió el peso, mantenga ese peso perdido. Porque eso es un indicativo que volvemos a lo mismo, que está en sintonía con todo su equipo, que cambió de hábitos, que durante todo este año, tal vez si ya después de 1 año el paciente puede comer más porque tiene más capacidad su estómago, al principio era muy pequeño, la mayoría de la gente te dice, es que ya ni siquiera me dan ganas, ya me acostumbré, llevo una vida saludable durante tanto tiempo que ya no se me antoja lo que comía antes. De vez en cuando sí no somos tan malos, un pecadito no pasa nada, pero lo ideal es que el 90% de su tiempo, de su vida, sea de cierta forma. Y ese cambio de hábitos es lo que buscamos, ¿no? Entonces, esta gente que lo logra, después de la cirugía plástica, pues redondea el tratamiento, ¿no? ¿Se puede, al final de cuentas, la gente acostumbrar a empezar a comer sano? Es fuerza de voluntad con ayuda de los especialistas, en este caso de ustedes, de los médicos. Tiene que saber también la gente, doctor, que no porque estén a dieta o después de una cirugía se pueden privar también de, como usted decía, de algunos alimentos que nos gustan, ¿verdad? A veces también las grasas son buenas en el organismo. Sí, dependiendo de la cirugía, hay ciertos alimentos que ya no se van a recomendar consumir porque le pueden generar malestar al paciente, y sobre todo los primeros meses después de la cirugía.
Hay un término que usamos que le llamamos la luna de miel de este tipo de cirugías, ¿no? ¿Qué es? Pues que el efecto mágico que le llaman a los pacientes dura un año, año y medio. Después de ahí es el paciente solo. O sea, pero bueno, tuvimos un año, año y medio para cambiar. Si el paciente cambia otra vez y se empieza a comportar de forma errónea, vamos a decir, después de un tiempo puede volver a ganar peso. Claro. Entonces, lo que pasa durante el primer año es que si hay pacientes que siguen consumiendo alimentos altos en carbohidratos, que nosotros les recomendamos que no lo hagan, o en grasas, ven que siguen bajando de peso a pesar de no llevar las recomendaciones. Entonces, por eso los pacientes dicen, es como magia. El problema es que desde el principio le decimos que esto se termina. Entonces, si uno sigue en ese tren de pensamiento de no querer cambiar, uno va a echar a perder su cirugía. Claro, sin duda hay que modificar esos hábitos. Totalmente. Doctor Servet, hemos llegado a la parte final de En Línea, le agradecemos mucho su presencia. Platíquenos cómo lo podemos localizar, cómo la gente se puede acercar a usted para practicarse, si es que son candidatos, esta cirugía. Claro, tenemos una página de internet, es www.cirugiayobesidad.org, cirugiayobesidad.org. En las redes sociales, @Servet, como pueden ver escrito en la pantalla, y nos pueden encontrar en el Hospital ABC Santa Fe. Con mucho gusto los atenderemos, aclararemos sus dudas. En la página de internet pueden ustedes ver quiénes son candidatos, platicar un poco más conmigo y ver esto del índice de masa corporal y algunos otros detalles. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias. Ya sus datos los hemos estado poniendo en el transcurso de esta entrevista, porque seguramente va a haber gente que tiene dudas y que querrá acercarse con usted para pues ver si es candidato a practicarse esta cirugía. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Y muy buenas tardes, doctor. Igualmente. Gracias a ustedes que nos acompañan. A nombre de quienes hacen posible En Línea, soy Rubén Mendoza, a nombre de Juan Carlos Barajas. Muchas gracias y buenas tardes.